Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Y bueno, pues vamos a continuar en este día con la mesa que precede. Y bueno, vamos a iniciar también con nuestros ponentes. Muy buenos días a todos, los ponentes que están de manera virtual. Un gusto que estén con nosotros y que nos estén aquí acompañando. Muchas gracias. Vamos a- también a comentar que se encuentra aquí también con nosotros la ingeniera Mónica, que también va a hacer su presentación más adelante. Bueno, entonces dejamos este lugar, por favor, a nuestra compañera de manera virtual, quien nos comentará este tema interesante sobre el análisis geoestadístico de los sitios y materiales arqueológicos de la región de Cap Capuacán, Veracruz. Muy bien, le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues primero que nada, agradecer este espacio para compartir un poco de la investigación que se realizó. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Me pueden compartir si ya la logran ver? Gracias. Bien. Eh, Como ya lo habían mencionado, el estudio se llama Análisis Geostadístico de los sitios y materiales arqueológicos de la región de Capoacán, Veracruz. Bien, este trabajo como tal se centra en comprender esa interacción entre la población antigua y el medio ambiente. Viene bajo una metodología de un análisis geoestadístico y bueno, se realizó con base a las 95 concentraciones que se hicieron en una temporada, en unas 2 temporadas de campo bajo el proyecto que está dirigido por la doctora Virginia Arrieta Baizabal en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Estas 95 concentraciones se analizaron para posteriormente ir haciendo la conformación de sitios de acuerdo a la cronología. Vamos a manejar dos periodos, es el periodo preclásico y el periodo clásico tardío terminal. Eh, Bien, como tal, Antonio Plaza se encuentra en medio de dos capitales olmecas súper importantes, como lo es San Lorenzo y La Venta. Aquí se encuentra Antonio Plaza. Como podemos observar, se encuentra en el sur de Veracruz y alrededor de todas estas pues sitios olmecas está Antonio Plaza. Es un sitio secundario. Sin embargo, lo importante o en donde radica la importancia también es en la ubicación geográfica de este sitio y es que está en medio de estas dos capitales olmecas, sobre todo de San Lorenzo, que son sumamente importantes. Bien, nuestros antecedentes se basaron como tal, pues obviamente en el proyecto de Virginia Rieta Baizabal. Eh, Como tal, las 95 concentraciones que se levantaron en campo fueron pues nuestros antecedentes para este estudio y algo muy importante es la tipología de sitios que se basó en o que fue propuesta por Simon Seifers y Luna Gómez, en la que nos platica o nos muestra una dimensión de cómo es que tenían que estar estos sitios para su conformación. Nos da una tipología. Por ejemplo, en esta incluye islotes, caseríos pequeños, caseríos medianos, aldeas pequeñas, aldeas grandes, de acuerdo a su periodo. Siempre vamos a tener el periodo preclásico y el periodo clásico. Esta es una tabla propuesta precisamente por Simon Seifers y Luna Gómez, como se los había platicado, de la tipología de sitios. Esta fue como nuestra base para que posteriormente, al final, nosotros clasificáramos los sitios de acuerdo a las concentraciones que previamente ya se habían recogido en campo. Aquí podemos ver que la diferencia entre un periodo y otro va a ser el tamaño de promedio del sitio o del espacio, ¿no? Asimismo, como algunas características de construcción. Aquí tenemos la construcción clásica, que tienden a ser, lo vamos a observar también en unos mapas, que
los asentamientos o el patrón de asentamiento en el clásico tiende a tener un poquito tiende a estar en alturas mayores a comparación con las del clásico, con las del preclásico. Y bien, nuestro objetivo como tal general es estudiar esta relación entre concentraciones y posteriormente sitios de esta área. Principalmente es entender un poco como que el patrón de asentamiento y cuáles fueron los posibles efectos causales que surgieron a través de ello, ¿no? Bueno, nuestra hipótesis se basa en esta parte del medio ambiente, en comprender cómo es que el medio ambiente influyó en en el asentamiento y en el patrón de asentamiento de estas poblaciones, precisamente en ambos periodos, tanto como en el preclásico como en el clásico tardío terminal, y obviamente dando posibles procesos causales. Esto tomando en cuenta variables como altura, distancia y arquitectura que se presenta en cada uno de las concentraciones. Bien, esta es una imagen de nuestra base de datos. Se tomaron en cuenta las 95 concentraciones, el fechamiento, que en este caso es tardío terminal, pero también tenemos una doble ocupación, porque como bien sabemos, en Mesoamérica se tendían a reocupar estos sitios en un periodo posterior. Y esto fue lo que pasó. Por eso es que tenemos dos periodos, porque se ocuparon tanto en el preclásico inferior y posteriormente fueron reocupados en el clásico tardío terminal. Sin embargo, algunos no fueron reocupados y algunos fueron nuevos. También se tomaron en cuenta las coordenadas, los metros sobre nivel del mar y la cantidad de cerámica encontrada en cada una de las concentraciones. ¿Por qué? Porque con base a ello nos van a dar una característica o un número de cantidad de material arqueológico encontrado para posteriormente poder comparar estos sitios y ver qué tanta importancia o qué tanta relevancia tenía en ese espacio. Bien, este fue todo nuestro espacio, fueron las 95 concentraciones. Aquí están clasificadas ya sea por reocupamiento, como lo tenemos aquí, que fue un reocupamiento en el clásico tardío terminal, o bien si solamente fueron espacios en ese mismo periodo, como en el clásico inferior, en el clásico tardío terminal. Y tenemos el apartado de indefinidos. Estas concentraciones de indefinidos realmente son concentraciones muy pequeñas y que por fechamiento relativo no son pues realmente tantas como para poder decir de qué tipo de cronología es. Sin embargo, aún así se están marcando porque pues en esas concentraciones tenemos material arqueológico, ¿no? Entonces todo se tiene que registrar. Bien. Esta es una gráfica en donde nos muestra, de acuerdo a las concentraciones, la cantidad de cerámica existente en ese punto. Esto nos va a servir como base para nosotros posteriormente hacer esta conformación de sitios. Podemos observar que tenemos más material arqueológico en esta discontinuidad que es en el preclásico inferior y en el clásico tardío terminal. Sin embargo, también tenemos una concentración que es la número 3 en el preclásico inferior, que también tiene una gran cantidad de material cerámico. Por ejemplo, estas gráficas están obviamente escaladas de acuerdo al número de concentración que se encontró. Estas fueron las más altas. Sin embargo, acá tenemos las 95. Siempre están escaladas. Aquí vemos una disminución de material arqueológico por periodos y aquí están coloreadas o están marcadas las barras de acuerdo a cada uno de los periodos correspondientes. Bien, esta ya es la conformación de nuestros sitios. De acuerdo a las 95 concentraciones que teníamos previamente en campo, se hizo la conformación de sitios con sistemas de información geográfica. Esto se hizo con QGIS. Lo que hizo QGIS es medir una distancia de 150 metros con un método que se llama K-medias, y lo que hizo fue medir la distancia y agrupar de acuerdo a los 150 metros y de acuerdo a periodo.
En este caso son los sitios del preclásico y podemos observar que algo muy importante es que estos sitios tienen el patrón de que van buscando más cuerpos de agua, a comparación como los vamos a ver en el clásico, que aparte de ser muy grandes y de estar sobre los mismos asentamientos, tienden a ser en zonas menos inundables, como bien lo es una característica muy particular de la región olmeca, son zonas sumamente inundables con pantanos, el medio ambiente tiende a ser un poco difícil. Entonces, en el preclásico podemos observar un patrón de asentamiento en donde se van más o se asientan dentro de los cuerpos de agua. Y aparte que las medidas de los tamaños son más pequeñas a comparación, como lo podemos ver en el clásico tardío terminal, que ya son conformaciones más grandes. Aparte que ya los asentamientos ya tienden a estar en zonas más altas para que sean terrenos menos inundables. También algo importante que hay que mencionar es que, por ejemplo, aquí QGIS nos marca como si fuera la concentración 91 otro sitio. Sin embargo, como esta QGIS solamente marca 150, puede existir una variación de 1 o 2 metros y te la va a marcar como distinta, pero por ejemplo aquí podemos observar que este es como tal un sitio, este es otro y así sucesivamente, aunque precisamente no lo marque como uno en específico, sino que por esta variación pueden existir eh, como que te lo marque como otro. Y bueno, esta es una gráfica de rangos móviles. Aquí podemos observar los metros sobre nivel del mar ya graficados y comparados entre sí. Por ejemplo, como les mencionaba, nuestro patrón de asentamiento se basa en que en el preclásico se asentaban dentro de cuerpos o más cercanos a cuerpos de agua a comparación con el clásico tardío terminal, que ya los pobladores ya eligieron zonas más altas, zonas menos inundables, de acuerdo, porque ya conocían su medio ambiente, ¿no? Y sobre todo algo importante es esta reocupación de un periodo a otro. Ellos se volvieron a asentar sobre esos mismos asentamientos, sin embargo, también formaron otros nuevos en alturas más altas para evitar las inundaciones, ¿no? Aquí se pueden ver, son metros sobre nivel del mar más altos a comparación con el preclásico inferior, que ya son más bajos. Y bueno, aquí está una ya combinación de ambos, que obviamente es una discontinuidad, ¿no? Entre cada uno de los periodos, ¿no? Y estas gráficas ya son el análisis de los propios sitios, ya no de las concentraciones, sino ya de los sitios conformados. Por ejemplo, podemos observar que el tamaño de los sitios en el preclásico inferior tiende a ser más pequeño a comparación con los sitios del clásico tardío terminal, que son más grandes y para empezar son más, ¿no? Aquí también tenemos las concentraciones de cerámica ya por sitios, es decir, que el sitio número 1 es Antonio Plaza. Entonces, lógicamente tiene la mayor cantidad de concentración cerámica. Sin embargo, ya podemos observar que el resto es menor a comparación con los sitios del clásico tardío terminal, que bueno, que a pesar de que tienen el número 11, que es el más alto, menos concentración cerámica que comparado con el 1, pero existe mayor afluencia de cerámica en el resto de los sitios a comparación con el preclásico, ¿no? Entonces creo que lo importante, ya como para ir dando las conclusiones, es identificar este patrón de asentamiento y cómo es que el medio ambiente interviene en cada uno de los procesos de selección de estos patrones. Y sobre todo que la reocupación de estos asentamientos me parece sumamente importante, aparte que la tipología de sitios nos puede marcar, como lo decía Simon Seifert y Lona Gómez, ¿no? Esta tipología nos ayuda mucho a poder observar cada una de las características socioculturales en cada uno de los sitios. Y de acuerdo al tamaño se pueden clasificar, ya sea aldea grande, aldea mediana, caserío pequeño, caserío mediano. Y algo importante también es que en el clásico tardío terminal encontramos
arquitectura de superficie, lo cual no encontramos en el preclásico inferior, porque como bien sabemos, el preclásico inferior pues está a varios metros abajo. Eh, y bueno, como tal, también algo importante es que esta distribución geográfica nos puede ayudar no tan solo a comprender el patrón de asentamiento en Antonio Plaza, sino a sus alrededores por el contexto medioambiental que se da en esa zona, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho que me hayan escuchado y poderles compartir un poquito de esta investigación. Eh, y pues con eso concluyo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Daniela por tu participación. Muy interesante este trabajo que has realizado, eh, sobre todo en esta región del Golfo de México, ¿no? Eh, También fíjate que es interesante saber que para el periodo posclásico también se encuentra una gran infinidad de sitios localizados, como tú lo decías, ya no hacia la parte baja costera, sino hacia el pie de monte, donde hay un desarrollo ya más prolongado de sitios correspondientes al posclásico. Te estoy hablando de la región de Yanga, toda esa parte de Yanga, Cuitláhuac, toda esa región. Hay infinidad de sitios arqueológicos que la doctora Bertilla Beltrán hizo su tesis doctoral precisamente sobre patrón de asentamientos de esa región, pero también en qué relación podía tener con el comercio hacia la región baja, ¿no? Hacia la parte de Oaxaca. Entonces, es un trabajo muy interesante, una tesis doctoral muy buena, yo te la recomiendo, asesorada por la doctora Annick Daniels y bueno, también por Barbara Stark, que me imagino la has de conocer también a ella, ¿no? Que trabaja toda esta parte de la costera, ¿no? Entonces, muy interesante. Lo que llama también la atención de estos sitios que tú localizaste y que pudimos ver es que los asentamientos están básicamente en las orillas de los ríos, o sea, y no son ríos chiquitos, son ríos grandes, son ríos que pues podían pescar, podían hacer varias actividades, ¿no? De pesca, de alimentación. Entonces, me parece muy interesante. No sé si por ahí vaya a haber alguna pregunta, algún comentario al respecto. Dejamos abierto el espacio. Bueno, pues parece que por el momento no tenemos preguntas. No importa, al final de nuestros temas de la ponencia, igual se podrá compartir si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta al respecto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Nuestro siguiente tema es el revés de la identificación sensorial del efecto negativo a su manufactura, una posible técnica del Michoacán prehispánico. Esto es dado por Mónica Itzel Sosa. Mónica Itzel Sosa es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene un posgrado en estudios arqueológicos, línea arqueológica de identidad. El IIS por el TEC de Monterrey, MDI por la UNAM y doctorante en estudios arqueológicos por la ENA. Su especialización e investigación gira en torno a los procesos productivos artesanales a nivel técnico, tecnológico y socio-significativo. Se ha desarrollado principalmente en la cerámica, estudio en el taller experimental de cerámica de Alberto Díaz de Cosío Carvajal, donde inició su investigación experimental. Ha participado en diversos concursos y talleres
profesionalizándose en las técnicas. Ha publicado en diversos medios, Río Latir y Chan de Colot, Super Papers, entre otros. Y principalmente le interesa divulgar su investigación entre los pequeños. Mediante el proyecto Colorín Colorado, este cuento no ha acabado. Cuentos para las infancias que relatan las historias de la artesanía en Michoacán, proyecto ganador de México Cultura para la Armonía, Conaculta 2015. Y así de esta forma, bueno, cedemos la palabra a nuestra colega Mónica, perdón. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí y a los que estén virtualmente. Agradezco a la coordinación por este espacio que nos permite pues, presentar nuestros trabajos, ¿no? Bueno, la llamada técnica de decorado al negativo, no sé si la conozcan, es como, se podría decir que es como un efecto en las piezas cerámicas que se ve como si estuviera tatuado sobre la pieza, ¿no? Y entonces las definiciones de esta técnica iniciaron en 1888, cuando William Henry Holmes indicó que existía este tipo de decorado en cerámica que él nombró color perdido, ¿no? Él indicaba que posiblemente era un pigmento o una solución removedora que al momento de ser aplicado sobre la cerámica, pues, por así decirlo, quitaba esa primera parte del engobe o de la pasta y entonces dejaba otro color de fondo, ¿no? Un color más claro. Bueno, en la técnica pictórica, el negativo resulta de no pintar los elementos principales de la composición o hacerlo con colores más claros que el resto, ello para hacerlos resaltar por el contraste que provoca el vacío. Y entonces el área negativa es el espacio alrededor de los objetos principales, los cuales se conforman el área positiva. ¿No? En la cuestión del negativo debemos de pensar al revés, como si estuviéramos tratando de hacer un papel picado y entonces debemos de pensar en generar los vacíos que van a ser la composición en general. La problemática del negativo es que entre las mismas definiciones y categorías de él aparecen varias técnicas como el color iridiscente, el resist o bloqueo, la cocción diferencial, incluso hasta el blanco levantado, ¿no? Y entonces lo que tenemos pues es una infinidad de posibilidades que se denominan el negativo y como indicó Claude Medio, el decorado varía según la combinación de 3 colores, bayo, rojo y negro. Los 2 primeros colores se usan para crear decorados en positivo, mientras que el color negro siempre está ligado a decorados en negativo. Y entonces tenemos negativos por un bloqueo, negativos por la aplicación de algún colorante, negativos por una cuestión de cocción, cocciones diferenciales entre otros, y pues realmente ¿qué es el decorado al negativo, no? Parece ser que muy pocas de las piezas que se han denominado como negativo lo son, porque justo presentan un diseño, un decorado que fue elaborado en positivo, no fue pensado al revés. Pero como están en negro generalmente, entonces les llamamos negativo. Pero ello representa en sí una infinidad de posibilidades, como ya mencioné, para realizar este tipo de recubrimientos. La forma de ser aplicados y la forma de ser cosidos. Con la aplicación de la arqueología experimental y sensorial desde una perspectiva fenomenológica, nos hemos aproximado a una técnica de manufactura del efecto negativo acorde con las concepciones pasadas del hacer, la naturaleza y su entorno. La metodología empleada consistió justo en un análisis sensorial cualitativo, trabajo etnográfico y la arqueología experimental. Lo primero que hicimos fue conjuntar piezas de una colección en el centro de Michoacán y tepalcates de recorrido, tepalcates de excavación para hacer un análisis visual y de tacto. Y el análisis visual fue con microscopio a 60 píxeles y a 100 píxeles.
De este primer análisis hicimos unas categorías donde definimos que se debía de ponderar la textura de acuerdo al estado de la superficie sobre la cual se encuentra el efecto negativo, justo por la exploración táctil y visual. El detalle, que es la característica visible del motivo decorado, si es muy delgado, si es preciso, si es escurrido, si es una mezcla entre preciso y no preciso. La posición del negativo, que es decir, si se encuentra sobre un engobe, sobre dos engobes, entre dos engobes o bajo un engobe, ¿no? Y las marcas adicionales que pueden ser por el fuego, como ya comenté, nubes de cocción sobre todo, o reducción de pigmentos, por el tiempo que estuvo enterrado o que fue manipulado, porque se van desgastando sobre todo los tepalcates, y pues también por cuestiones de restauración, ¿no? Que le hayan querido aplicar un pigmento o una pintura para resaltar ese efecto negativo. Y entonces, de estas valoraciones que sacamos, pues hicimos un conteo, una frecuencia de atributos, donde se ponderaron en textura, tacto y visión, y los otros elementos que les comenté, ¿no? El detalle, la posición y las marcas adicionales del fuego, del tiempo y de la restauración. De ello, observamos que las piezas con descripción al negativo y que se apegan más a lo que pues sensorialmente es un patrón, son piezas que son suaves al tacto, presentan un aspecto semiliso al ser observadas con un aumento de 60 píxeles. Los detalles del decorado son semifinos y el negativo se localiza usualmente entre dos capas de engobe distinto, rojo o blanco según sea el caso. Adicionalmente, la mayoría de las veces se puede identificar marcas del fuego, ya sea nubes de cocción o indicios de doble quema por la presencia del óxido de hierro sobrepuesto sin reducción, ¿no? Y toda esta información en conjunto nos ha permitido entender mejor la naturaleza del efecto negativo, por lo que inicialmente comenzamos con la búsqueda de este recubrimiento orgánico, mineral o mixto, que dejar el efecto negativo observado con este aumento, ¿no? Que es sobre las piezas prehispánicas, que era como nuestro principal indicio, ¿no? Y segundo, era necesario entender la forma de cocción o quema exacta que produciera esta reducción localizada y no un ahumado total, que es el que se produce, con el que se produce la cerámica negra, ¿no? Y entonces, con la arqueología experimental, pues lo que encontramos principalmente es que hay colorantes orgánicos que pueden ser aplicados sobre las piezas y que dejan justo estas marcas de negativo, ¿no? Hemos aplicado más de 26 tipos de colorantes y recubrimientos. Y bueno, en esta parte de la investigación que estoy presentando fueron estos principales, ¿no? La grana cochinilla, la llamada bee-plant, el girasol morado, el girasol y el cempasúchil, ¿no? Cada uno tiene su... Ay, Dios, ¿dónde está? No veo. Ahí está. Cada uno tiene como sus signitos sobre las muestras. Estas son nuestras pequeñas muestras iniciales. Y todas estas muestras fueron cocidas en un horno efímero de pozo y pira. Realizamos varios experimentos de cocción y pues el único en el que se logró que se fijara como este recubrimiento y otros recubrimientos fue en un horno efímero de pozo y pira, que consiste pues en varias etapas, pero principalmente en se logran las 3 atmósferas necesarias. Primero se tiene que encender el carbón en el pozo y el carbón prendido se inflama, va a empezar a cocinar las piezas a fuego lento y entonces en esta cocción a fuego lento se va a absorber esta parte del mineral sin que se vaya, ¿no? Del colorante orgánico. Y del recubrimiento se va a absorber sin que la perdamos, ¿no? Y ya que
está pues absorbido, se empieza a oscurecer y es el momento en que tenemos que tapar aquí con una cama de leños y con una pira, que es pues como un tipi de fogata, para generar una atmósfera neutra adentro y seguir el proceso de combustión por afuera, ¿no? Esto hace que nuestras piezas adentro del pozo lleguen a la temperatura de cocción para que el barro se solidifique y no perdamos nuestro colorante, nuestro recubrimiento. Posteriormente, pues cuando la pira colapsa, es que se ahoga el pozo y entonces se genera esa reducción que va a volver a hacer que nuestro colorante o nuestro recubrimiento pues salga otra vez, por así decirlo, y se carbonice. Bueno, para comprobar lo de la experimentación y lo sensorial y la etnografía, se realizaron análisis con microscopio electrónico de barrido en la MIC de la ENES y realizamos hasta 30 y tantas lecturas de 9 fragmentos, incluyendo las muestras. Y pues lo más interesante que encontramos en esta primera parte es que, por ejemplo, este es un tepalcate de Cuitzeo, me parece que del clásico tardío, es un tepalcate de recorrido, y entonces aquí tiene unas ligeras, pues como escurrimientos que se aprecian como cafecitos, ¿no? Aquí. Estos escurrimientos se ven así, en un aumento de 50, y ahí no está el muchacho, pero este es un video de cómo ese recubrimiento se empieza a expander por la acción de los electrones del microscopio. Ya lo van a poder ver. Entonces, este tipo de expansiones quiere decir que todavía está actuando el material en la pieza. Y este tipo de expansiones se observan, me comentaba el doctor Orlando de Lamic, que es sobre todo expansiones por material resinoso, ¿no? Porque hicimos también visualizaciones con recubrimientos de cera y no se observaba como tal la expansión. Bueno, entonces, nada más para finalizar, nuestra aproximación a este saber hacer a través de la experimentación arqueológica nos ha permitido comprender que existen muchos tipos de recubrimientos mediante los cuales se puede obtener el efecto negativo. Podemos asegurar que casi cualquier colorante orgánico aplicado en cerámica produce una carbonización si la pieza se quema en un horno efímero de pozo y pira, dado que este posibilita generar las 3 atmósferas de cocción que ya les había comentado, que son necesarias para lograr esta reducción localizada, que es lo que nosotros proponemos, que es el efecto negativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Pues un excelente trabajo también, porque pues aquí podemos ver y hacer sobre todo una comparación digamos, de los tepalcates prehispánicos a lo que ustedes pueden realizar o pueden hacer con estas técnicas, y así podemos acercar un poquito más, ¿no?, al pasado y poder conocer esas técnicas, ¿no?, que yo pienso que son importantes, ¿no? Sí, no sé si, no, gracias a ti. No sé si hay preguntas, o igual allá virtualmente, no sé si tenemos preguntas, ¿no? Por allá, ok. Bueno, bueno, yo sí tengo algunas preguntas que quisiera hacerte. ¿Ustedes, por ejemplo, han hecho alguna réplica digamos, con un tepalcate prehispánico, algún diseño prehispánico? ¿Han hecho ustedes alguna réplica actualmente con esa forma experimental o sea, a lo mejor no es idéntico, ¿verdad?, pero que tenga cierta similitud?
Sí, justo ahorita hay una exposición al respecto. Se hicieron 10 símiles prehispánicos, bueno, ajá, de piezas prehispánicas, tratando de emular estas cuestiones de los pigmentos, ¿no? Y como bien dices, algunas se parecen, algunas no, porque hay una cuestión de los materiales que es el engobe. El engobe blanco es muy difícil de lograr la maestría de la adherencia que tenían ellos y el bruñido, que es otra de las cuestiones. Pero sí, pues sí se aprecian como los motivos en negativo, por así decirlo, en efecto negativo. O sea que sí se pueden, se podría hacer un duplicado del tepalcate prehispánico a hoy en día con una técnica que ustedes manejan o que tú manejas. Wow. Sí, de hecho, los artesanos de Michoacán en Sinapecuaro hacen negativo, es una técnica de recubrimiento distinta y pues no es netamente prehispánica, es una técnica por varias cuestiones, pero sí se logra emular este efecto de las piezas prehispánicas, ¿no? Wow, qué interesante. Eh, em, a través de los estudios que has realizado con esta técnica que aplicas, ¿has identificado algunas técnicas decorativas en tepalcates prehispánicos que aún no puedas realizar? Bueno, sí hay algo que le llaman bruñido diferencial, creo, en arqueología. Yo creo que es un color iridiscente, pero los colores iridiscentes se logran solo con engobes o con pastas con esmectita. Entonces, pues justo darle al banco de la, de la pasta o donde se saca la tierra para el engobe con esmectita, pues es complicado actualmente, ¿no? Eh, no tenemos conocimiento específico de los bancos que se empleaban en el pasado, ¿no? Tenemos conocimiento de los bancos que se emplean actualmente para la extracción de la arcilla y de los colorantes, pero pues muchos de ellos han cambiado por el desplazamiento de los ejidos, los terrenos. También hay que pensar pues que son lugares de extracción y entonces pues se los van desgastando, ¿no? Van sacando arcilla de más abajo, más abajo, más abajo. Y eso también cambia la composición finalmente, ¿no? Y pues afecta justo en estos pues estos decorados que requieren específicamente esas características de las pastas, ¿no? Que sean esmectitas especulares. Y de hecho los arqueoceramistas en Estados Unidos dicen que este tipo de técnica del efecto negativo solo se logra con esmectitas especulares. Y pues acá con la experimentación estamos viendo que no, que es la quema la que le da el realce, ¿no? Wow, qué interesante tu comentario, en verdad. Eh, a mí me surge otra pregunta aquí hacia ti, en el sentido de esto que ustedes han, bueno, que tú has realizado con la cerámica experimental, ¿de qué manera se podría apoyar a los ceramistas michoacanos o en sus comunidades para que ellos también puedan conocer a lo mejor esta técnica o se les pueda ayudar o dar un taller, unas clases para que puedan ellos también hacer sus productos que pues, ya tienen mucho tiempo haciéndolos, que pueda ser redituable hasta cierto punto para ellos? Bueno, en ese punto, porque muchos hacen efecto negativo, ¿no? O sea, en Oaxaca, en Michoacán, en varios lados, los ahumados son un efecto negativo, ¿no? Hay cocuchas con ahumado, hay vasijas en Oaxaca con ahumado. Entonces, la cuestión acá es, justo como tú dices,
acercarlos a que pueden experimentar con ese ahumado, pero la experimentación para un artesano es muy cara, ¿no? Pues como a prueba y error y luego a la gente no le gusta y hay que volver a experimentar y pues pierdes tiempo. Yo creo que la cuestión para acercarlos, y justo es la propuesta de mi exposición, es pues de una forma como más didáctica, ¿no? Que puedan tocar las piezas, que las puedan observar, que se explique así se aplicaron estos recubrimientos así, así, asado, los recubrimientos se hacen como de esta forma, y entonces, pues el artesano obviamente tiene más experiencia que uno, ¿no? Y ellos ya pues abstraen lo que, pues de esas cuestiones, de ese conocimiento, lo que necesitan y lo aplican o no. Y para ayudar a la comercialización, yo creo que sería muy importante de parte de, pues justo del INA, abrir la cuestión de las reproducciones, ¿no? En Estados Unidos las reproducciones se venden y se venden muy bien porque no hay esta limitante de que me tengo que registrar y tengo que hacer una investigación para registrarme y aparte hacer un pago para registrarme para yo ser un artesano reproductor, ¿no? Sí entiendo que también es una cuestión para evitar saqueos, pero bueno, por ejemplo, no cobrarle a un artesano, ¿no? O sea, no pedirle toda esta investigación que no va a saber realizar, sino, no sé, una prueba de justo, reprodúceme una pieza, o dos o tres, ¿no? Y ya con eso como validar que puede él ser reproductor, ¿no? Ya para otras cuestiones, para el arte o para otros que estamos involucrados en otras cuestiones, pues sí, ya cobramos y pídenos la investigación y lo que quieras, pero para los artesanos, pues como aparte, ¿por qué evaluarlos de esa forma o pues limitarlos? Es una limitante, la verdad. Y pues las reproducciones artesanales gustan mucho, ¿no? A todos nos encantaría tener una reproducción en nuestra casa, ¿no? Y yo creo que es eso. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Aunado a esto, veo que nuestros artesanos muchas veces tienen estas piezas que tratan de vender o que venden, pero es muy poco la venta que ellos realizan, ¿no? No solamente estoy hablando de Michoacán, estoy hablando de la región de Oaxaca, principalmente que ahí pues se maneja, tú has de saber, manejan mucho la cuestión cerámica, ¿no? Entonces, ¿tú a qué crees que se pueda deber esto? Que no se pueda, no pueda haber pues una mejor venta para ellos. No se hable de Atzompa, que pues es una población totalmente cerámica, de eso viven, de eso trabajan, de eso se mantienen. ¿Cuál sería para ti el motivo por el cual no se está vendiendo, digamos, esta cerámica nacional, digamos, con nosotros mismos? ¿Cuál sería el problema? Pues nosotros mismos que no consumimos y que si queremos consumir se nos hace muy caro porque no vemos que hay todo un proceso de vida incluso detrás de una sola pieza, ¿no? Me acuerdo mucho cuando empecé a experimentar pues esta cuestión del negativo, justo esta producción de la quema, como lo estás viendo, es una técnica que investigaron y que descubrieron en Estados Unidos, ¿no? Y entonces el maestro vino y nos las enseñó con un dibujito porque estaba lloviendo y no podíamos hacer la cocción. Y con ese dibujito, pues, logré reproducirla y se molestó el maestro, ¿no? Porque a él le había costado más de 6 meses lograr lo que yo hice con un dibujo. O sea, es como, pues, volvemos a esto, lo limitamos, ¿no? Si un artesano que, no sé, que ve la exposición o ve los dibujos y dice, ah, claro, y le agrego esto y entonces me va a salir mejor, pues porque hay que molestarnos, ¿no? Es trabajo que a ellos les costó entender en su vida y les costó entender en el hacer
como para que nosotros digamos, ay, pues te doy 10 pesos. No, no hay que quitarnos ese dejo de regatear, este, y pues tratar de consumir lo local, ¿no? Nos vamos como a consumir las cosas chinas que se producen en máquina, que sí se ven también muy bonitas y cuestan más baratas, pero pues no sé, hay que darle prioridad al consumo local. Yo creo que es eso principalmente. Wow, qué interesante tu respuesta, tu información. Por último, te haría esta pregunta, ya para concluir tu tema. Decías que tu maestro bueno, aprendió en Estados Unidos la cuestión de los hornos. ¿Qué diferencia tiene con los hornos de México? ¿Hay alguna diferencia en ello o son iguales o para poder producir este negativo? Bueno, básicamente es un pozo en la tierra y se le pone madera encima que se prende, ¿no? Entonces es un horno efímero de pozo y pira que se puede reproducir en todos lados y que acá lo tenemos como horno de barbacoa casi casi, pero no habíamos pensado en esta posibilidad, ¿no? Pensábamos que todo se quemaba como se quema actualmente a ras de suelo, como fogatas, mm, o pues sí, o en hornos españoles que son los de adobe, ¿no? Sí existe una diferencia que allá son más largos, son pues unos rectángulos largos, porque comentaba que justo era una fiesta, ¿no? Y ellos los han excavado, y entonces que parecía que era una fiesta ir a hacer la cocción, porque eran muchísimas piezas, y entonces para cuidar tantas piezas, para estar al pendiente, para prender la pira sobre esos hornos, pues yo creo que sí era una fiesta, ¿no? Entonces allá encontramos sí largas extensiones rectangulares y acá somos como más redondos, ¿no? Es lo único que yo creo que diferencia. Entonces, digamos que aquí lo que importa, digamos, en el momento de la cocción de la pieza es la experiencia que tenga el artesano para que la pieza salga como él quiere que salga. Quiero entender que así es por lo que nos acabas de exponer. Sí, es un saber hacer, ¿no? Es saber que la flama tal o el color tal indica cierta cosa y entonces tengo que pasar a lo que sigue, ¿no? Sí, es justo este saber que pues también es de vida, ¿no? No llega así, ah, sí, claro, ya, ¿no? O llegamos con un termómetro de estos eléctricos, ah, pues sí, ya está. No, pues ahora es muy fácil, pero ellos saben por cómo huele, por cómo lo ven, por si saca vapor de humo, ¿no? O sea, hay varias cuestiones que se tienen que fijar y que a ellos les dice sensorialmente qué es lo que sigue. Y sí, es muy importante que en ese momento, por ejemplo, cuando ahogas el horno, es muy importante que sea cuando la pieza ya está cocida, ¿no? Que adquiere un rojo específico la pieza, no la flama, la pieza adquiere un rojo específico. Y lo tienes que ahogar así de ya, ¡fum! Para que entonces no te haga este cambio de colores en los engobes, pero sí te genere esta carbonización en el recubrimiento. Y pues sí, es experiencia de vida, vuelvo al punto que no debemos de regatearlo. Perfecto. Pues muchas gracias, Mónica Excel, por tu ponencia muy interesante. Yo creo que va a tener un desarrollo muy positivo en el futuro. Muchas gracias por tu exposición. Gracias. Muy bien, bueno, compañeros, vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. El tema es el Zacuali Cerrito de Santa Ana, Zacuala, Acasochitlán, Hidalgo, por nuestro compañero Diego Alberto Chávez Ramírez. Diego, te cedemos la palabra. Muchas gracias.
Gracias. Voy a compartir. Gracias. Bueno, buen día a todos los presentes. Honrado de poder estar aquí. Agradezco primero a la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, a Lina, a la Coordinación Nacional de Antropología y al comité organizador. Bueno, comienzo. eh, y bueno, el Tzacuali de Santana Tzacuala. Ubicado en el municipio de Acasochitlán, en el estado de Hidalgo, en la Sierra Otomí, Tepehua, Nahua, cuenta con una presa nombrado del mismo modo que la comunidad. La población se rige bajo usos y costumbres, predominando la lengua náhuatl entre la gente mayor. Una de las evidencias más remotas, datada del 500 antes de Cristo al 100 después de Cristo, se materializa en una figurilla antropomorfa, elaborada eh, en barro, conocida como Escosauqui o el Señor Amarillo, dios otomí del fuego, como describió María Camacho. Ahora bien, entrando en el tema esencial de la ponencia, los espacios sagrados entendidos como realidad, de orden diferente a lo natural, a través de algo luminoso o misterioso, tal como refiere Rudolf Otto. Uno de los espacios es el Zacuali, ubicado a un costado de la capilla, y cuya traducción es cerrito o templo cerrado. Además recibe otros nombres, tal como afirma Elizabeth Vargas de Santana Tzacuala, e integrante del Comité de Preservación de Cultura, conformado en 2012, mismo que se dio a la labor de proteger el Zacuali. Y estos son: Panteón, donde reposan las almas de nuestros ancestros; lugar de vida, donde brotan nuestras raíces y ramas; lugar sagrado, donde se encuentran resguardados nuestros saberes. Este espacio es de gran importancia para la gente, pues es parte integral, cobra relevancia en la ritualidad durante las 4 fiestas patronales, constituye la identidad de la comunidad. En palabras de sus habitantes, refieren que de ser vulnerado o tratar de retirarlo traerá tragedias al pueblo, rescatando nuevamente lo realizado por el comité sobre el Zacuali. Dicen, abro cita: antes había un árbol seco en la cima del Zacuali. Esto llevó a nombrarle como palo brujo, un lugar de algo malo para los creyentes católicos, pero otras personas también lo nombran como el palo sagrado. Contrario al anterior, pues allí se ofrendan a sus ancestros en el Día de Muertos, y en especial cuando alguien muere, en la cima del Zacuali, en donde se encamina el alma de la persona fallecida. Esto durante el mismo día que el cuerpo es sembrado en el panteón del pueblo. Cierro cita. Durante las fiestas patronales, momentos en los que se puede apreciar el proceso ritual, entendido este como, abro cita, una conducta formal prescrita y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. Cierro cita, tal como expresó Víctor Torne. Los mayordomos son fundamentales en el proceso, pues también son protectores de los elementos sagrados durante las festividades. Ismael Montero considera, abro cita, en el presente se conserva esta continuidad de culto a la montaña, predominantemente en los pueblos donde la idiosincrasia es común y viene regida por la costumbre, y donde las instituciones son parte de una estructura social, no sujeta a debate. Cierro cita. El Zacuali, como he mencionado antes, representa parte esencial en la comunidad, y a pesar de lo que plantea Montero sobre la idiosincrasia, va más allá de la cultura, y no únicamente como parte de las costumbres de las personas, sino considerar otros factores que dan sentido a ofrendar al Zacuali. A pesar de la diferencia de concepciones, existen enlaces que se comparten y se basan en la idea de la relación del pasado con el presente, registro de una memoria compartida o memoria colectiva, propuesta hecha por Rafael Pérez Taylor. Pero el fenómeno no se detiene. A partir del trabajo etnográfico con un Tlamatki,
traducido como curandero, adivino o sabio, de la misma comunidad. Se hallaron relaciones con fenómenos de otras épocas y territorios, lo cual no parece ser extraño si nos abocamos a revisar trabajos previos en los cuales se mantenga la relación entre la cultura náhuatl a través de ejemplares descritos por investigadores en distintas épocas y zonas, ayudará a tener indicio de la relación entre aquellos fenómenos y los aquí asentados. Para muchos, obedecen a la influencia de la lengua, influencia de tradiciones, transmisión de conocimiento generacional, en otras palabras, la cultura, tal como expresa Edgar Morán, abro cita. Es un conjunto de saberes, saber hacer, reglas, estrategias, hábitos, costumbres, normas, prohibiciones, creencias, ritos, valores, mitos, ideas adquiridas que se perpetúan de generación en generación, se reproducen en cada individuo y mantienen por generación y regeneración la complejidad individual y la complejidad social. Cierro cita. Pero ¿cómo se da esta transmisión de información en Santana, Zacuala? Además, tomando en cuenta fenómenos ocurridos en otros lugares y la similitud que guardan con lo que sucede, conduciendo a otra pregunta. ¿Cómo se da ese nexo entre fenómenos alejados tanto en tiempo y espacio? Ambas preguntas surgieron al final de estar en campo, y eso se debió a lo descrito a continuación. En primer lugar, el Tlamatqui de Santana Tzacuala, a la edad de 8 años comenzó a tener relación con los cerros, en este caso, escucharlos y hablarles. De manera similar, en la Sierra Negra de Puebla, como refiere Elizabeth Mateos, abro cita. Doña Teresa, que a los 7 años de edad observaba el cerro Cobatepet, o Cerro de la Culebra, y le daban ganas de llorar, y esto fue cambiando con el transcurrir del tiempo. En ocasiones veía bolas de fuego, y es así como comenzó a manifestar el don, para finalmente cumplir con la tarea de curar diferentes males, debido a que escuchaba las voces de Dios y Tonantzin, y las visiones que surgen del Cobatepet son parte del lenguaje que emana de la naturaleza. Cierro cita. El vínculo que tiene el Tlamatqui con los cerros en este caso no es solo con el Zacuali y lo que conduce a pensar sobre distintas entidades con las que tiene comunicación, tal como Antonella Fagetti hace notar, abro cita. Los Tlamatque son intermediarios entre las divinidades y su paciente. Gracias a su investidura, entra en comunicación con el mundo divino e intercede por el enfermo. Cierro cita. En segundo lugar, el Tlamatqui se comunica con los vientos, que habitan en los cerros, sus pasados, como dice él. El Tlamatqui se comunica con sus pasados para transmitir conocimiento y curar, no muy lejano, en un lugar y en algún momento de fuerte presencia otomí en la región. Jacques Galinier propone que a partir de la iconografía otomí en papel amate durante su trabajo en la región otomí, abro cita, la existencia de aires y el Señor, el mal aire, interviniendo en las enfermedades más diversas, constituyen una jerarquía gobernada por jueces, indisociable de las diferentes materializaciones del alma. Cierro cita. Existe cierta correspondencia con lo observado en campo, puesto que los vientos para el Tlamatqui interceden para dar información sobre el mal que aqueja a la persona. Similar a lo que podemos encontrar, pero en Coatetelco, Morelos, donde Druso Maldonado sostiene que los aires son un fenómeno natural que tienen grabadas características especiales. El aire maligno, causante de enfermedades, y el aire benigno, que ayuda a atraer lluvias. Estos aires son vistos como entidades pequeñas e invisibles que tienen apariencia y cualidad humana. Además, pueden hablar en Castilla. Abonando a lo anterior, no disiente con lo descrito en campo. Lo expresado por Maldonado en Coatetelco coincide con los temporales, que indudablemente se vinculan con la abundancia, remitiéndonos a los cerros como dadores de vida, recalcar el matiz de Maldonado sobre la existencia de aires que habla en Castilla, característica que surgió también con el Tlamatque, sobre su comunicación tanto en náhuatl como en Castilla, como dice él. No hace falta acentuar la coincidencia a pesar de las distancias entre Coatetelco y Santana Tzacuala. Asimismo, los vientos son identificados por el Tlamatque como cerros y también santos. Ejemplo de ello, el Zacuali, que se encuentra a un costado de la iglesia y lo nombra como Santanita, patrona de la comunidad. He ahí el motivo por el cual el Tlamatqui, cuando realiza una limpia, evoca a los santos de la región.
o aquellos cerros con los cuales tiene comunicación. Además, no hay que olvidar a los habitantes de Santana Tzacuala durante las fiestas patronales. Ofrendan al Zacuali para pedir abundancia. Mayordomos, delegados y habitantes de Santana Tzacuala aseguran escuchar tronidos provenientes de su interior o llamas que emergen de manera espontánea y aseveran que el Zacuali está vivo y por tanto le deben de ofrendar, pues no es un espacio cualquiera, es Santana Tzacuala. En tercer lugar, el diablo, figura que llega de ultramar, fundamentada en un sistema de valores que excluye. Para aclarar que no pongo en duda la existencia o inexistencia del diablo, la situación conduce a la configuración que se da a distintos niveles en la vida sociocultural en Santana Tzacuala e irremediablemente sobre la concepción que se tiene de parte de algunas personas sobre el Zacuali, como el palo brujo, lugar que posee maldad. La imagen del diablo relacionado con la maldad, la ritualidad, ofrendar y toda aquella acción bajo el cobijo de la noche o la luz de la luna fue y sigue siendo objeto de desprecio. Cabe recordar que durante las fiestas patronales se ofrenda durante la noche al Zacuali y es de vital importancia para la comunidad hacerlo por el principio de reciprocidad que existe con él. No así el acudir a los cerros para el pedimento de cualquier tipo. También, Galinier describe sobre algunas regiones otomís orientales la integración religiosa católica y la ritualidad de los ancestros, específicamente sobre las fronteras espaciotemporales, Dios durante el día y la presencia del sol, y para el diablo la luna y la noche, la connotación que ha tomado dependiendo la cultura a partir de la recursividad retroactiva que la va modulando. El método seguido por Etlamatki para comunicarse con los vientos puede observarse en lugares cercanos, los municipios de Jicotepec de Juárez y Huauchinango, ambos del estado de Puebla. Alan Ichón e Iván Telles, respectivamente, registraron que los Tlamatki son poseídos por los aires para actuar. Estos aires llegan a Tlamatki y hablan a través de este, cambiando su voz. Se les puede consultar a los aires lo que se quiera saber. Del mismo modo, considerar el consumo de aguardiente para pasar a otro estado de conciencia, como lo hace el Tlamatki de Santana Tzacuala, para ser poseído por los vientos. A juicio de Galinier, el Tlamatki, Abrosita, atribuye a los ídolos una verdadera capacidad cognoscitiva. Son capaces de pensar, imaginar y hasta de hablar. Cierro cita. En el Tlamatki ocurre una posesión. En relación con los cambios de voz, es de suponer que se da una antropomorfización de los elementos de la naturaleza, y en este caso, los vientos. Lo descrito conduce a una compleja red de relaciones con la naturaleza y diversidad de elementos que integran un todo. Y más allá, y esto no es novedoso, que los cerros sean considerados como agentes sociales para las personas en Santana, Zacuala. Los cerros ejercen agencia social desde el punto de vista de Alfred Yell, que no es exclusivo de las personas poseer agencia. Los cerros generan sucesos en la realidad y en este caso el Zacuali, las relaciones sociales suelen concebirse entre las personas. En cambio, mantenemos relaciones con animales, objetos o entidades. Dicho de otra manera, la relación con el otro no tiene por qué ser exclusivamente con lo humano, como afirma Yell. Los relatos sobre la abundancia que provee, la protección, el fuego que emana desde su interior, los tronidos y demás discursos, todo ello da cuenta de que está vivo y lo hace sentir a todos, pues mientras siga manteniéndose tal y como ha estado hasta ahora, recíprocamente con los habitantes, la vida social continuará y en consecuencia la identidad. Otra dimensión por abordar, la presencia del pasado a partir del Zacuali, debido a que éste opera como un atractor, como refiere Carlos Reynoso. Abrosita. Es el conjunto límite que recauda trayectos. Cierro cita. Parte esencial en el comportamiento de un sistema vivo, tal como sucede en la comunidad, pues el Zacuali es el espacio hacia el que confluyen los valores de comportamiento, formando en su entorno órbitas de atracción en el comportamiento del sistema dinámico. Entre esos valores de comportamiento que convergen, en el Zacuali se encuentra la memoria colectiva. Y esta, como afirma Rafael Pérez Taylor, Abrosita, es el argumento discursivo narrativo que desarrolla la creación de un pasado dado en el presente vivido, como el procedimiento constructor y reconstructor de la historia y la cultura, actualizando el presente, adecuándolo a las necesidades de lo que hoy se necesita en la vida social. Cierro cita.
Dicho de otra manera, la memoria depende de la existencia de un acontecimiento que se aloja en el pensamiento y se va diluyendo en el olvido hasta presentarse en un conector simbólico. Por años, ese conector ha sido el Zacuali, impulsando el recuerdo, ordenando esos vacíos, y entonces se construye un sentido de consecuencia a las necesidades de la comunidad. Ofrendar en lo público durante las fiestas patronales y en lo privado como lo hace el Tlamatqui, para recuperar lo que ya no está en el presente. Son los saberes, los métodos a seguir durante la ritualidad, transmitidos por los antepasados, construyendo el presente gracias al pasado. Eso es la tradición. Parece no existir relación o cómo vincularlos a falta de coparticipación, pero la conexión con el Zacuali preserva las relaciones que se producen entre todos y el todo. En ese sentido, la comunicación entre las personas y sus antepasados, partiendo de una base teórica surgida en 1790, gracias a Johann Wolfgang von Goethe, más reconocido por sus obras literarias, Fausto, una de ellas, por su aporte científico e invaluable a partir de la física, propuso la teoría del color. También, por su obra, La metamorfosis de las plantas, contribuyó a la botánica. Ambas derivaron en la existencia de una dimensión en la vida más profunda, más allá de lo empírico, el arquetipo suprasensorial. En otras palabras, la memoria compartida, llevando muchos años después a investigadores a retomar sus postulados. Uno de ellos, el biólogo y bioquímico Rupert Sheldrake, formuló la teoría de la causalidad formativa o unidad mórfica, que a su vez constituyen campos mórficos, equilibrados por resonancia mórfica, la cual versa sobre la existencia de los campos morfogenéticos, que al igual que los campos gravitatorios y electromagnéticos, son reales. Sheldrake argumenta que los campos mórficos mantienen relación con los fotones, partículas elementales responsables de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético, de modo que aquello considerado como la partícula más pequeña y sobre todo material, el átomo, quedaría relegada por el fotón, que no posee masa, y se necesita de procedimientos complejos para poder percibir su interacción. Igualmente, los campos mórficos resuenan a través del espacio y tiempo, con patrones que remiten al pasado, difíciles de captar. Mientras se mantenga una perspectiva basada en la materialidad, la teoría se aplica a todo sistema autoorganizado, incluyendo átomos, moléculas, cristales, células, plantas, animales y sociedades. Todos se inspiran en una memoria colectiva y a cambio contribuyen a ella. Asimismo, la transferencia de información con base a la teoría de Sheldrake, la resonancia, comporta acciones a distancia cuyo influjo no disminuye por la distancia y el transcurrir del tiempo, tal como sucede con la memoria colectiva, en específico con el Zacuali, ya que con los Tlamatqui recurren a los vientos y los habitantes mantienen esa estrecha relación con él de otro modo. De igual manera, los aires en Coatetelco, Morelos, como dio cuenta Maldonado. Ambos casos, la comunicación, además de ser en náhuatl, hablan castilla, y es a través de estos que la transmisión se lleva a cabo, una influencia que los trasciende. Dicho de otra manera, el pasado presiona el ahora. Es precisamente aquí donde las leyes inamovibles y eternas como las matemáticas se consideran el fundamento sobre cualquier tema. De modo que cualquiera que apele las leyes inalterables no será necesario que cuestione sobre el origen de la vida, porque se supone que todo está manteniendo del mismo modo, inalterable. Finalmente, todos los sistemas autoorganizados están influenciados por autorresonancia de su propio pasado, la memoria colectiva, fundamentalmente como configurador de la identidad y a continuación de una unidad mórfica, la idea de comunidad y trascendencia a otros espacios, Coatetelco en el estado de Morelos, los Tlamaques, Jicotepe de Juárez y Huauchinango en Puebla, y ahora en Santana, Zacuala. Convergen en métodos, experiencias y saberes que se encuentran depositados en la memoria compartida, particularmente espacios sagrados como el Zacuali, y aquello que lo habita, los vientos, por ejemplo, que se manifiestan en el Tlamatqui y hablan a través de él, modulando su voz o durante la ritualidad, al ofrendar durante las fiestas patronales o cuando fallece alguien, sin olvidar la influencia del pasado en el Tlamatqui, pues no tuvo contacto con alguien que le enseñara. Solo se manifestó el poder en él cuando tenía 8 años, el cual le permitió relacionarse con los pasados, no solo de Santana Zacuala, sino de otros espacios y tiempos. Por otro lado,
El tiempo concretamente, el pasado, en relación con el presente, esa correlación con los antiguos, como refieren en Santana Zacuala, diversas propuestas sobre cómo siguen perdurando elementos de las tradiciones que mantienen conexión con otras épocas anteriores, inclusive antes del contacto con los españoles. Obvio, los intercambios se han generado en procesos distintos. Las leyes científicas no son eternas. ¿Por qué lo serían los procesos culturales? Por lo menos considerándolo de manera cronológica, como solemos hacer con los sucesos de manera lineal. Sin embargo, existen conexiones con otros momentos y temporalidades. Para entender cómo se dan estas, la posición en la que nos encontramos debe cambiar y considerar que es activa a partir precisamente de otros espacios, tiempos, culturas y otras personas. El bucle recursivo de Morán es un acercamiento a ello. Esos cruces que se dan trayendo posibilidad de contenido, que da sentido al presente y contribuye al futuro para construir identidad a lo interno. Dicho de otro modo, somos una conjunción de vivencias en el tiempo y espacio. En ese sentido, no podemos seguir considerando solo nuestra disciplina fundamentalmente partiendo y concluyendo con lo humano, omitiendo todo lo demás. Eso habla de antropocentrismo, en el que hemos encallado. La realidad es más que eso, todo está lleno de vida. Citando al filósofo Alfred North Whitehead, abro cita, no hay nada en el mundo real que sea meramente un hecho inerte. Toda realidad está para sentir, promueve la sensación y es sentida. Cierro cita. Y para tratar de acceder a esa realidad o realidades requiere trascender nuestra disciplina, así como todas las demás deberían hacerlo para comprendernos. El pasado siempre está presente, representando de diferentes formas. Una de ellas, y mostrada aquí, la memoria compartida depositada en el Zacuali y legada a partir de procesos que son retroactivos. Otros aseguran, lo material es aquello que debemos perseguir. Jan Jepser diría, abro cita, eso es propio de la estructura de conciencia mental o racional, propia del mundo globalizado. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego Alberto, por tu participación. Muy interesante tu ponencia. Me gustaría saber si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto. Sí, te cedo la palabra. Gracias. Presentaste la imagen del señor amarillo. Tengo entendido de que fue encontrada en el Zacuali o no. Este, sí, gracias, gracias por la pregunta. Era parte también de la, de la ponencia, el escrito, pero también traté de acortar lo más que pude. No fue encontrada ahí, fue, digamos, a un costado, a unos metros del Zacuali. Mucho tiempo estuvo abandonada en una cubeta en la delegación de las autoridades, abajo de unas escaleras. Se encontró con otras piezas. La encontraron cuando estaban realizando obras, ahí las personas, los habitantes de ahí, la dejaron olvidada y ya después llegó una arqueóloga y bueno, pues dijo, pues esto sí es importante, ¿no? Y actualmente pues se encuentra en la cabecera municipal en un museo arqueológico ahí, ahí está la pieza. Se ha querido buscar más piezas, han llegado ingenieros, arqueólogos a querer hacer trabajo arqueológico ahí, la gente no lo permite, es un espacio sagrado, no se puede tocar. Bueno, pues hasta ahorita es lo que se tiene. Hay otros montículos también en la región. No es este el único, este es el principal, pero hay más. Eso se descubrió a partir de del trabajo de arqueológico de salvamento en los noventas, a finales de los noventas. Y bueno, encontraron más montículos, están registrados, hay un informe, y entonces sí se han encontrado otras piezas en otros lugares, bastante lítica. Sí, gracias por la pregunta. Sí. Eh, gracias, Mónica. No sé, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, Diego, tengo algunas preguntas igual para hacerte. Ah, eh, bueno, puedo ver aquí el montículo relacionado con la iglesia. ¿Cuál sería el vínculo actualmente que se tiene
entre el Zacuali y la iglesia. Tanto la iglesia católica como el Zacuali tienen la misma importancia, la misma relevancia, o hay alguna diferencia en esta comunidad que lo pueda demostrar. Sí, sí hay relación, sobre todo durante las fiestas patronales, es más visible en cuanto a, se realizan 4 fiestas patronales durante el año y los mayordomos, antes de ofrendar dentro de la iglesia, tienen que subir a ofrendar al zacuali, ofrendar alimento. O sea, es a la par en ese momento, ¿no? Digamos, de un lado está el santo, y del otro lado el zacuali que representa pues, el pasado, los pasados, ¿no? Y todo lo que acabo de mencionar. Entonces se mantiene vigente desde ese lado. Digo, todavía la investigación en el 2022, cuando estuve ahí con los mayordomos durante 2 fiestas patronales, así lo realizan. Y lo siguen haciendo, también me lo comentan, tengo contacto con las personas, lo siguen haciendo, esa es la relevancia, todavía esa relación, esa importancia, se mantiene y algunas, sí, hay algunas personas que dicen, bueno, ese lugar está lleno de maldad, ¿no? Como refería ahí en el documento, ahí vive el diablo, ¿no? Entonces, pues así se mantiene, pero sigue vigente, ¿no? Aún así, querer acercarse, estar ahí, subir así sin permiso, pues también implica pues el rechazo de la gente, ¿no? Porque al final pues se rigen bajo usos y costumbres y también no puede uno como cualquiera llegar y subir y empezar a tomar fotografías, ¿no? También requiere un permiso especial por parte de las autoridades. Sí, claro. Sí, Diego, te comentaba esto porque a mí me tocó en una ocasión hacer un peritaje arqueológico en la región de la Mixteca Alta, en Oaxaca, y para poder acceder, bueno, tan solo poder acceder a la comunidad, tuvieron que hablarlo los presidentes, todo el cabildo, para poderme permitir el acceso a la comunidad. Afortunadamente me dieron el acceso y lo más curioso de esto fue que para ellos hay una piedra que es muy sagrada. Más bien es un abrigo rocoso. Entonces este abrigo rocoso tiene algunos tallados, algunas caras que fueron talladas en piedra. Esto me imagino que es muy antiguo, estos rostros. Y recuerdo muy bien que tenían casi enfrente del abrigo rocoso, la iglesia católica. Entonces, era tan importante, como tú lo mencionas, como el Zacuali, este lugar, este abrigo rocoso, que lo veneraban. Lo veneraban, ¿por qué? Porque había varios factores. Entre ellos, muchas personas que estaban enfermas de cáncer, tomaban la tierra del abrigo rocoso como tal, se la llevaban, me parece que se comían la tierra y sanaban del cáncer. Entonces, un lugar místico, un lugar muy sagrado para ellos, para los mixtecos, donde la gente también se curaba, sanaba, había milagros en las personas. Si pedían algo, se les cumplía en determinado tiempo. Y tú llegabas a este abrigo rocoso, no era profundo como tal, y tenía muchas flores, ¿no? Ponían las flores como parte pues de ese respeto, ¿no? De agradecimiento. Y la iglesia que estaba al lado como que ya no era tan relevante, fíjate, ya no era tan importante para ellos, para la comunidad, como el abrigo rocoso. Por eso te preguntaba, te hacía esta pregunta, ¿no? La vinculación entre la iglesia católica y el montículo, porque sí era
era muy relevante este abrigo. Hasta la fecha, pues sigue ahí, lo siguen venerando, lo siguen adorando, lo siguen respetando y cuidando este lugar, ¿no? Entonces, por eso es que te hacía este comentario. Claro, gracias. Sí, nada más, bueno, igual abonando un poquito más a lo que comenté, sí, digo, en cuanto a la institución católica, no hay un párroco ahí fijo. Se habla de que pronto va a llegar alguien que ya va a estar ahí, fijo, y que a lo mejor va a prohibir ese tipo de situaciones, ¿no? Que se siga ofrendando en el zacuali, que se realicen danzas dentro de la iglesia, ¿no? En las fiestas patronales, ¿no? Y eso de alguna manera le preocupa a la gente también de ahí, ¿no? Que les prohíba, ¿no? Eso es nada más. Gracias. Sí, gracias, Diego. Sí, volveríamos otra vez al siglo XVI, ¿no? La colonia, exacto. Eh, em, Otra pregunta, Diego, con respecto a tu trabajo, a tu tema. ¿Existe algún chamán, o son chamanes, o cómo está organizado la sociedad en este aspecto para hacer las ceremonias? ¿Quiénes pueden hacer ese uso de esas ceremonias? ¿Quiénes las dirigen? Bueno, en este caso, dentro del último trabajo de investigación que realicé ahí, en conjunto con un comité de reconocimiento del lindero, que me pidió a mí y a un compañero arqueólogo, maestro Víctor, realizar un diagnóstico ahí diagnóstico cultural, ahí en la comunidad. Eh, de hecho, Elizabeth Vargas, parte del comité, me comentó que existen entre 100 y 120 tlamatquis, entre hombres y mujeres, ¿no? Pero es difícil que alguien te diga yo soy, estando en la comunidad. Yo antes, cuando estuve realizando el trabajo de investigación de tesis, solo ubiqué a 4, ¿no? Y uno de ellos fue con el que trabajé, de hecho, mi tesis, ¿no? Que es el que refiero ahí en lo que acabo de leer, en Tlamatqui, ¿no? Y él no hacía la ritualidad, él no se aparecía ahí en el cerrito, en el zacual, él no entraba a la iglesia, él lo hacía en lo privado, en su casa, ¿no? Pero evocaba al zacuali, a Santa Anita, como decía él, ¿no? A los vientos que están ahí. Inclusive él refería, pues el diablo está ahí también, que es su patrón, el máximo, ¿no? El más alto que le dio el poder. Entonces, en sí, las ofrendas cuando se realizan son por parte de los mayordomos, ¿no? Que son los encargados de la ritualidad durante las fiestas patronales. Ellos son los que suben, el primero y segundo mayordomo, suben junto con los más cercanos a ellos, a ofrendar, a colocar rosarios de flores ahí, en unas cruces que están ahí en la cima del zacual. De ahí, pues no hay así como alguien que lo haga abiertamente, ¿no? Todo se maneja en ese aspecto, la práctica de adivinación, porque se les dice así también adivinos, digamos en la marginalidad, ¿no? Porque la comunidad son de alrededor de, híjole, si no me equivoco, bueno, no quiero meter, como entre 6,000, 8,000 habitantes. Ok. Esta comunidad se rige por lo que, bueno, por lo que tú nos comentabas en tu ponencia, que estas personas o sacerdotes o actualmente eh, que tienen como entran en trance o no sé, que se les dice lo que tienen que hacer, esto lo transmiten a la población, a la comunidad como tal, o cómo es esta relación. Sí, bueno, como lo comenté, se mueve en la marginalidad con el que pude trabajar. De hecho, traté de acceder con 2 personas, 2 mujeres, no quisieron que me acercara a ellas a entrevistarlas, ni siquiera a decirles de qué estaba haciendo en mi investigación. Y quien me abrió las puertas y no puso ningún pero fue la persona con la que pude trabajar, ¿no? Tlamatque. Eh, y antes de llegar ahí a esta comunidad, estuve trabajando en la región, en el municipio de Acasochitlán, mm, y no conocí a alguien como él que trabajara del mismo modo, que consumiera el aguardiente para entrar en un estado de conciencia distinto y que se diera una posesión de los vientos
y también del diablo, ¿no? Y él al entrar en ese estado de conciencia, que pude estar ahí al final, en una sesión con él, sí se da una posesión, le cambia la voz, le llegan ahí, empieza a hablar como en dos o tres tonalidades diferentes, dos voces diferentes, son los vientos, se supone, y al final llega el diablo, ¿no? Cambia la voz completamente, se da la posesión, y pasaron ahí muchísimas cosas, pero bueno, el punto es de que esa es la forma, ¿no? Y no encontré a alguien más, no he sabido hasta el momento, y sigo, digo, ojalá encontrar a alguien, pero no he encontrado a alguien que hiciera lo que él hacía, ¿no? Otras personas pues trabajan hasta donde sé, igual realizan limpias, eh, pero sí existe ese vínculo con los cerros, en este caso en especial con el Zacual, y sí lo manejan así, ¿no? Hasta donde sé. Pero así con este método del aguardiente solo encontré a una persona, ¿no? Hasta el momento. Ya, ok. Pues muchas gracias, Diego, por tu participación, Gracias, al por habernos contrario, gracias. compartido tu ponencia. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar con el siguiente ponente. Es una transdimensionalidad, el tema es transdimensionalidad y métodos mixtos, un estudio sobre la función, ¿no? Ah, que me indican que no se encuentra. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces aquí cerraríamos, terminaríamos nuestra mesa. Y no sé si tengan alguna pregunta más, algún comentario que quieran hacer a los ponentes que pues se encuentran con nosotros, que nos están dando de su tiempo también, como ustedes, para poder comentar algo al respecto. En YouTube hay unos comentarios de hace rato. Sí, Isabel López dice, buen día, excelentes ponencias, muchas gracias. Y a Lilich M. López, muy arduo el trabajo experimental. Es lo único que tenemos en YouTube. ya, ok. Muchas gracias. Sí, pues muchas felicidades a todos. Ustedes muy buenos trabajos, excelentes trabajos que presentaron, eh, pues para conocerlos, ¿verdad? Y esperamos que, bueno, pues sigan en sus labores, sigan en sus trabajos, adentrándose más en ellos porque esto va a traer muy buenos conocimientos, buenos frutos en el futuro. Muchas gracias. Y bueno, así de esta manera vamos a cerrar el evento eh, otorgando las constancias. En este caso, la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, AC, otorga la presente constancia a Mónica Itzel Sosa por su participación como ponente en el primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas, Nuevos Paradigmas Interculturales ante la crisis civilizatoria del mundo globalizado, realizado los días 4, 5 y 6 de septiembre del 2024 en la Ciudad de México. Hacemos entrega de su constancia. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, un aplauso para, por favor, la compañera. Bueno, tenemos también el de nuestro siguiente, el del ponente Raúl Castro, que bueno, nos encuentra con nosotros, y los compañeros que también participaron con nosotros, tanto Daniela como Diego, por favor, se les va a hacer llegar a través del correo por internet, se les va a hacer llegar también su constancia. ¿Sí? Si no hay más que decir, más comentarios, bueno, cerraríamos entonces esta mesa. ¿Sí? Muchas gracias por su atención, por habernos acompañado. Muchas gracias a los ponentes por su participación también. Que tengan una excelente tarde y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes y bonita tarde. Gracias, Muchas gracias. Gracias a todos. gracias.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.